Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 2 de enero de 2019. Un placer enorme saludarles, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, esperando también que para este año usted nos acompañe. Esta mañana de miércoles, desde luego, arrancamos deseándole el mejor o lo mejor para usted. Para este 2019, recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Hoy me acompañan dos grandes amigos de este canal y de este servidor, además de ser grandes conocedores de temas de país. Me refiero a Dagoberto Gutiérrez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Dagoberto, feliz año nuevo y bienvenido. Cómo no, muchas gracias. Un abrazo para todos y para todas. También quiero saludar a don Alfredo Mena Lagos, también bienvenido y feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos ustedes y es un gusto estar aquí. Bueno, enero será un mes crucial para los partidos políticos en contienda, si se trata de citar un caso en particular de lo que vamos a hablar este día, ya que sus fórmulas presidenciales estarán dando el todo por el todo, ¿no? Tratando la manera de poder clarificar y ofertar sus mejores propuestas para convencer al electorado a participar de las elecciones del próximo 3 de febrero. Recordemos también que 3 días antes del evento electoral concluye la campaña y vamos a también hacer una valoración de cómo se ha llevado a cabo esto. ¿Cómo cierra el ciclo político? ¿Cómo cierra el ciclo económico y social del país el 2018? ¿Cómo nos vemos ahora de cara al 2019? Y por supuesto, este evento que trasciende muchísimo, sobre todo por la notoriedad y particularidad que tiene el proceso electoral, de que hay una tercera, desde luego, fuerza política que está ahí también buscando romper ese esquema de polaridad y sobre todo de lo que hemos tenido en los últimos años de los gobiernos tanto del Partido Arena como del FMLN, en este caso gobernando el país. Así que vamos a hacer una valoración de todo eso. Les invito a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen, porque es necesario que interactuemos y conozcamos sus puntos de vista alrededor de todo esto. Así es que, nuevamente, bienvenidos. A ver, ¿cuál es, digamos, el principio del análisis que podemos encontrar en ustedes a partir de este nuevo año con el cual arrancamos este día, miércoles 2 de enero? Alfredito. Mira, a mí me preocupa que se hable de las fórmulas presidenciales, porque si bien es cierto, pues hay algunas caras nuevas y amables, lo que verdaderamente se debe analizar es lo que está detrás de esas caras nuevas y amables. Y creo que en realidad es más de lo mismo. Si vemos al frente, lo que está detrás del frente, yo a manera de broma decía que el país iba de peor y, como dice el chinito, a más peor. Creo que son políticas fracasadas que utilizan referentes fracasados, antidemocráticos, corruptos, empobrecedores. Tenemos el caso de Arena, que los mismos de siempre impusieron a una fórmula presidencial y es más de lo mismo. Es la gente que ha ordeñado a este país y lo quieren seguir ordeñando. Y eso es preocupante porque ninguna sociedad se desarrolla a base del ordeño. Y después, si quieres, podemos profundizar en eso. El otro caso grande, creo que tenemos una trayectoria bastante difícil de aceptar a nivel municipal, como es el caso de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, y que también está respaldado por algo tan oscuro y tan dañino como es el grupo que lo rodea y el grupo de Ghana.
Así que eso me deja a mí con la fórmula que estoy apoyando, que es Vamos, porque yo creo que El Salvador merece una derecha sana. Y creo que Josué Alvarado y Roberto Ocampo representan lo que yo creo es una derecha sana. Yo tengo una dicha que mi amigo Dagoberto no tiene, que tengo una alternativa por quien votar. Yo presiento, y yo creo que Dagoberto lo va a aclarar, de que no se siente satisfecho con ninguna de las otras fórmulas que mencioné. Pero en fin, ese es mi análisis bastante somero y después podemos profundizar. Introductorio. A ver, Dagoberto. ¿Cómo no? En primer lugar, ayer se celebró en Cuba y en otras partes del mundo los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana empieza en el grito de la de Majagua en 1868, con el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes, que era un poderoso empresario azucarero, Ignacio Agramonte, que se rebelaron contra España. Cuba demuestra que cada pueblo debe buscar y defender su propio camino para construir su propia sociedad. Un abrazo al heroico pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que están luchando por su libertad. Saulito y la Leslie se casaron un día de estos en diciembre. Qué buena noticia, siempre buen día para casarse. Y siempre será buen día para cultivar el amor. Hoy están vendiendo unas pastillitas fundamentales para abonar eso que se llama amor. No olvides vos, Saulito, y vos, Leslie, que la clave es el amor. Qué bueno. Esa es la clave. Si eso falla, fallamos. No tengan un montón de cipotillos, pero tengan algunos. Un saludo a Marcial Amaya, un joven músico de ahí de la zona de Miralvalle, de la calle Portugal. Y un saludo a todos los muchachos y muchachas de esa misma zona. Seguí con la música, vos, Marcial, y estudia, incluso física cuántica. Murió en San Vicente el guerrillero Jimmy, combatiente de las Fuerzas Armadas de Liberación, el ejército del Partido Comunista del Salvador, durante la Guerra Civil. Jimmy Ismael Roque. Nuestro pésame a su familia y también a sus amigos. Este libro deben de leerlo. Sapiens. Yuval Noah Harari, un historiador muy joven, israelita, muy joven, muy brillante. Le enseña a uno un montón de cosas sobre cómo llegamos a inventar a los dioses y cómo aprendimos a pensar. Un abrazo para todos. Ahora bien, en una primera mirada en la coyuntura, uno piensa que se trata de partidos políticos, que se trata de candidatos y se trata de votos, de ir a votar o no ir a votar. Pero no es así. El tema no es electoral y el tema no es de partidos políticos. El tema es político y tiene que ver con el régimen político. Conviene saber que cuando uno habla de régimen político está hablando de la manera, cómo funciona un sistema político. A eso se llama régimen. El sistema siempre es el conjunto de factores económicos, políticos, culturales, militares, ideológicos que configuran un orden determinado. Ahora, la manera como ese sistema funciona, eso se llama régimen. El tema de la coyuntura está establecido en el régimen político. ¿Por qué? Es que la maravilla de la coyuntura política es la que expresa que aquel régimen montado en el país desde que terminó la guerra civil hace 30 años se derrumba. Y eso es lo que está hundiéndose en el país. Este es el peso histórico de la coyuntura. Ese es el peso histórico. Hace 30 años, una parte de los mandos guerrilleros
negociaron con una parte de la oligarquía. Este es el punto. No es la primera vez en la historia de nuestro país que eso ocurre. No. Ya ocurrió ya por 1870, cuando se iniciaron reformas liberales. En ese momento, los que encabezaban esas reformas liberales negociaron también con los oligarcas. Por eso es que en nuestro país no hubo revolución democrática burguesa, como sí lo hubo en Costa Rica. Y eso explica el atraso sempiterno de nuestro país. Que un bloque oligárquico se apropió de la maquinaria del Estado hasta hoy. Cuando se hace esa alianza con la oligarquía, se estableció una fórmula económica y política. Arena y el FMLN, en contubernio, iban a constituir la nueva clase gobernante del país, en sustitución de la Fuerza Armada. Y sobre esa base política se montó un modelo económico neoliberal que estableció el reino de los mercaderes. Y todo se convirtió en mercancía. El Estado se convirtió en una maquinaria para hacer negocios. Y los partidos políticos dejaron de hacer política y empezaron a hacer negocios. Todo se compra, todo se vende, todo tiene precio, nada tiene valor. El ser humano en este escenario no vale nada. Y un grupillo de oligarcas controlan todo. Compran partidos políticos. Y eso es lo que se está hundiendo en este momento. El pueblo harto de esa corrupción, harto de esos robos, harto de esa incapacidad, lo derrotó en marzo del año pasado. Y hoy, miren lo que ocurre. En la subjetividad de los seres humanos, que es donde se libran las batallas decisivas, se construye un nuevo sentido común. Este es el proceso subjetivo que explica los acontecimientos. El sentido común es el folclore de la filosofía. Es la construcción de un conocimiento caótico, asistémico y desordenado. Es lo que sustituye el pensamiento científico. Y termino explicando esto. El viejo sentido común decía: es mejor que los ricos gobiernen, porque como son ricos no van a robar. El nuevo sentido común dice: no es así. Ellos saben hacer las cosas. Ellos saben cómo funciona la banca. Hay un nuevo sentido común. El viejo sentido común decía: es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y hoy, lo viejo conocido a la basura. Y lo nuevo por conocer, que no lo conocemos bien todavía. No sabemos quién es. Pero es mejor eso que lo viejo que ya conocemos. Mira qué belleza. Alfredito, Sí, ¿qué piensa de ese planteamiento? El peso histórico está cayendo sobre el régimen político que está fenecido, es la tesis que plantea. Interesante, porque Dagoberto habla de conmemorar, yo hablo de cumplir. Ayer se cumplieron 60 años de dictadura en Cuba. Dictadura esclavizadora, dictadura empobrecedora y dictadura destructiva. Pero también ayer nació la era de Bolsonaro en Brasil, que es un rayo de esperanza para Latinoamérica. Y dijo una cosa muy linda, Jair Bolsonaro: la bandera de Brasil nunca será roja, a no más que nuestra sangre sea necesaria para mantenerla verde amarela. Lo mismo puedo decir del azul y blanco del Salvador. Margaret Thatcher dijo una cosa que desbarranca la tesis de izquierda, y que es una frase tan sencilla pero tan cierta.
que dijo: las izquierdas prefieren que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos. Imagínense qué mentalidad más destructiva. Y yo, si en algo estoy de acuerdo con Dagoberto, es que este sistema está en crisis. Y así como él trae su librito, yo traigo como 300 libros en esto. Pero le quiero enseñar el último libro que pedí, que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Confieso, no lo he leído todavía, pero ya leí la sinopsis. Y una de las tesis es de que en estos tiempos las democracias no mueren de golpe. Pues ya nos podemos olvidar del golpe de Castro, ya nos podemos olvidar del golpe de Augusto Pinochet, sino que mueren de poquito a poquito. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en El Salvador? Yo estoy de acuerdo con Dagoberto de que este sistema está en vías de extinción. O sea, aquí no tenemos una democracia, tenemos una partidocracia. Y ese es el problema, que el sistema está diseñado para darle de comer al monstruo. Y ese monstruo se llama partidocracia, que vive de ese pequeño grupo de comerciantes de derecha y de izquierda que ordeñan a El Salvador y compran partidos y prostituyen el sistema judicial y destruyen la democracia. Aquí se vota, pero no se elige. Y eso es lo que dije yo al inicio del programa, que me da lástima Dagoberto porque no tiene opciones por quién votar. A mí todavía me queda vamos. Ya le vamos a preguntar así directamente. Le queda vamos. Me la tiene que contestar. Sí. Entonces, a mí me gustaría que profundizáramos qué es darle de comer al monstruo. Y ese monstruo es el que está empobreciendo a este país. Es el monstruo que ha dado nacimiento a la política fiscal más equivocada de la historia de El Salvador. Y es lo que nos está matando. Es lo que nos está impidiendo que este país sea un país de oportunidades y sea un país de emigrantes. Y esa es la gran tragedia de nuestro país. Aquí le están echando la culpa a los americanos cuando los verdaderos responsables son los gobernantes de estos países que son incapaces de generar un estado en que el salvadoreño puede prosperar y tener esperanzas. La trágica muerte de esos 2 muchachitos guatemaltecos que murieron en la frontera con los Estados Unidos. Los responsables son los padres que se los llevaron, pero los culpables son los gobiernos que han generado estas condiciones. No nos equivoquemos, no echemos la culpa a quien no le pertenece. Yo creo que el presidente Trump está haciendo lo que debe, y es proteger su sociedad, es proteger sus empleos, es proteger la seguridad de sus familias. No nos equivoquemos, muy a pesar de todos aquellos salvadoreños que tienen que sufrir esa condición. A ver, Dagoberto, ¿no tienes opción de votar? Como decía. ¿Cómo dice Alfredo? Quien gane debe de tener sentido de pueblo. Quien gane la presidencia, decíamos el cardenal Rosa Chávez en una entrevista que le hacía uno de nuestros equipos este fin de semana. A ver. Sí. Para finalizar lo de los libros, te agradezco, Paquito Palma, por este libro. Un abrazo. Un abrazo. Es que tenemos planteado el más agudo problema político después de la guerra civil. Y ese problema no es exactamente electoral. Tiene que ver con el poder. Lo que está en juego aquí es el poder. El centro de la cabeza de los partidos políticos se centra en Bukele. El enemigo es Bukele.
El responsable es Bukele. Aquí hay poca cabeza política. Porque ¿a qué se enfrentan los partidos políticos? ¿A Bukele? No. Se enfrentan al pueblo. Es el pueblo el que está rechazando todas las formas partidarias conocidas hasta ahora. Entiendan eso. Vos, Carlito, que sos muy inteligente. No es Bukele. Es la gente que los está rechazando. Harta la gente de ustedes. No de los partidos políticos en sí. No, es que es una categoría política. Una categoría. Partido político. Estamos hablando de los partidos realmente existentes. Siempre necesitaremos un partido político como un estado mayor de la lucha política, eso sí. Ahora, ¿y qué es Bukele? ¿Y qué es lo que expresa Bukele y su grupo? Mira, la explicación de los acontecimientos políticos siempre requiere acceder a las bases materiales de los fenómenos. Y la primera base material es la pregunta: ¿y cuál es mi clase social? ¿A qué clase social pertenezco yo? Porque todos pertenecemos a una clase social, lo querrás vos o no, lo entendás vos o no. Y las ideas fundamentales de la cabeza nacen de quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu abuelito, quién es tu tío, la escuela donde sacaste la primaria, la iglesia, el cura de la iglesia o el pastor. Esa es la base ideológica. Bukele y su grupo expresan una pequeña burguesía empresarial. Gente como yo, que organizamos la guerra civil, expresamos una pequeña burguesía intelectual. Pero Bukele y su grupo no. Es pequeña burguesía, ojo, empresarial. ¿Y cuál es el problema? Es que en un país como El Salvador, en donde la oligarquía controla el poder político y los mecanismos del poder de lo que se llama Estado, y estoy diferenciando entre oligarquía y burguesía, con fineza. En este país, esa oligarquía impide, obstaculiza que este país sea una sociedad en donde la gente no tenga necesidad de ir a otras partes del mundo para ganarse la vida. Es esa política oligárquica. Ahora bien, ¿por qué la oligarquía choca con este pensamiento? Porque entiende que por primera vez aparece un grupo social que disputa el control del aparato del Estado. Este es el problema político. No son los partidos. Es que los partidos son propiedades de los oligarcas, que son los dueños y los que deciden. Esta es una tragedia de los partidos políticos, que carecen de cabeza intelectual, de cabeza moral, de cabeza política. Son propiedades como una casa. El choque entre la oligarquía y este grupo tiene que ver con la disputa del aparato del Estado. Que los oligarcas dicen: si estos llegan a controlar los mecanismos, terminan los privilegios de nosotros, terminan los negocios de nosotros, y a saber qué va a pasar. Esta es la esencia política del fenómeno. Y la gente, el pueblo también, no solo la gente, hartos de la corrupción, dice: bueno, hay que correr el riesgo. Lo viejo conocido lo rechazamos. Vamos por este camino. Alfredo, a ver, su valoración en cuanto a la secuencia del análisis que acaba de plantear también Dagoberto, Alfredo. Sí, a mí me gustaría hablar sobre lo que significa el candidato
alterno que está refiriéndose. Dagoberto, yo creo que el pueblo está siendo engañado por el populismo y por la propaganda. Y yo estoy completamente de acuerdo que el pueblo salvadoreño está harto de lo que ha tenido. Y esa ha sido una de mis tesis, que el principal apoyo de Nayib es lo que no quieren ni al frente ni a Arena. Y es lógico. Ahora, hay que cambiar para mejorar, ¿verdad? Dagoberto es muy dado a hablar de clases. Y yo estoy en total desacuerdo en el tema de la lucha de clases como instrumento político. Dagoberto habla de la oligarquía, pero hay que recordar que tenemos oligarquía de derecha y oligarquía de izquierda. Correcto. Y entonces, si vamos a caer de una odiosa oligarquía de derecha para caer con una más odiosa y destructiva oligarquía de izquierda, veámonos en el espejo de Nicaragua. Veámonos en el ejemplo de Cuba, veámonos en el ejemplo de Venezuela. ¿Qué más oligarquías que esa quieren ver? Tenemos a los Ortega Murillo haciendo un peor y más destructivo gobierno que nunca jamás hizo la familia Somoza. Tenemos Cuba, la oligarquía de los Castro, multibillonarios. Tenemos la oligarquía narcotraficante y criminal de Maduro y sus secuaces. En eso queremos caer. A mí sí me preocupa las tendencias que veo en Nayib Bukele, su discurso autoritario, su discurso poco claro y su trayectoria, ¿verdad? Porque aquí debemos de analizar de dónde se viene para saber a dónde se quiere ir. Y en cuanto a la familia, creo que Dagoberto tiene mucha razón. ¿Quién es tu papá? Yo le doy gracias a Dios de haber tenido el padre que tuve, mi mejor amigo. Pero también eso me trae al concepto de la destrucción de la familia, con la política de género, la destrucción de valores. A eso hay que ponerle atención. Las tres fórmulas presidenciales de los partidos grandes o movimientos grandes, los tres apoyan la política de género, apoyan la política del aborto, que también es destruir a la familia, y apoyan en contra de la Fuerza Armada. Por eso me gustan mucho las palabras de Jair Bolsonaro, porque quizás el último dique de contención en contra de la destrucción de los valores nacionales están en las verdaderas Fuerzas Armadas. Óiganse bien, verdaderas Fuerzas Armadas, porque así como hay falsa derecha y falsa izquierda, hay falsa Fuerza Armada, y a eso hay que ponerle atención. Entonces, la única fórmula que se ha pronunciado en contra de las políticas de género, en contra del aborto y a favor del orden, es la fórmula de Vamos. Y por eso es que yo estoy apoyándolos, porque sinceramente creo que las demás fórmulas no llenan las aspiraciones que el verdadero pueblo salvadoreño, y cuando digo verdadero pueblo salvadoreño, es aquel que ha sufrido, que sigue sufriendo y seguirá sufriendo si elegimos la fórmula equivocada. Bueno, es interesante, voy a hacer la primera pausa comercial en esta, digamos, etapa introductoria del análisis descriptivo que ustedes han hecho de la realidad del país, y tomando como punto de referencia el proceso de elección
que nos llevará a los salvadoreños a elegir presidente el próximo 3 de marzo. Decía el doctor David Escobar Galindo en uno de sus artículos el pasado lunes, ya al cierre de la edición del año 2018, el lunes 31 de diciembre, decía: este día concluye el año y la ocasión es oportuna para revisar la agenda nacional a fin de tener claro lo que falta por hacer. Eso por un lado, pero también ese mismo día, colegas de la prensa gráfica destacaban también declaraciones del cardenal Rosa Chávez y decía: hemos tenido políticos así, buenos, ya casi todos murieron y esos nos dejaron una lección: ser capaces de dialogar, de disertar y de negociar. Son aspectos relevantes que coloco también sobre la mesa del análisis que hemos tenido este día. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a darle desde luego también espacio al análisis de otros énfasis que también merecen ser abordados esta mañana de nuestros invitados. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde, el análisis político semanal también. No se lo pierda por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Una invitación para que usted recuerde que somos transparencia en el manejo de tus recursos. Te ofrecemos créditos personales, créditos de consumo, créditos para vivienda, para el comercio. Coop 1, ayudándote a cumplir tus sueños. Continuamos en este análisis al inicio de país con nuestros buenos amigos Alfredo Mena Lagos y Dagoberto Gutiérrez. A ver, un poco en alusión, Dagoberto, y pasemos a esta etapa también de revisar la agenda nacional del país a fin de tener claro qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacer en El Salvador. Estamos a las puertas de elegir un nuevo gobierno. ¿Cómo crees tú o cómo creen ustedes que va a desarrollarse el país teniendo a la base una configuración bastante compleja en la Asamblea Legislativa, que es el punto central de donde se da mucho el tema de la gobernabilidad, y con la elección del nuevo gobierno? Alfredo y Dagoberto tienen la palabra para conversar abierta y extendidamente sobre este tema. Dago. A ti te toca. Vean, lo fundamental en la reflexión política, histórica y científica está en lo que no se ve. Este es un problema, en lo que no se ve. En un determinado momento de la historia de la humanidad, aprendimos a construir ficciones. Es decir, cosas que no existen realmente, como un libro o un vaso, pero que yo las construyo porque necesito que socialmente funcionen. Una cosa de esas se usa normalmente en el derecho. Es lo que se llama Estado, como una ficción jurídica, pero como una realidad social. Apliquémoslo a la realidad. Aparentemente, en una primera mirada, vos pensás que la confrontación que hay en este momento es entre un grupo de partidos políticos y es entre un grupo de candidatos. Esa reflexión resulta ser pobre, porque en definitiva uno termina diciendo: cualquiera puede ganar. Lo cual es cierto, cualquiera puede ganar. Sí, pero eso carece de valor. Y el tema aquí es que esa no es la confrontación. Porque ocurre que todos los partidos políticos tienen intereses en común,
tienen negocios en común. La confrontación real que no se mira es entre la oligarquía y el pueblo. Eso no se mira. Primera vez en la historia de nuestro país en donde eso ocurre así como está ocurriendo. Y también por primera vez los señores oligarcas tienen que encargarse directamente de sus propios negocios. Es que siempre han tenido mandaderos, siempre han tenido presidentes de los países que funcionan como gerentes. Hoy eso se acabó. Mira qué importante. Es el pueblo frente a la oligarquía. Y hay que aclarar una cosa aquí. Gente como yo, del occidente del país, que crecimos sabiendo de café, de cafetales y de cafetaleros. Era el momento en donde los cafetaleros eran los dueños del país. Eran la clase dominante. Clase dominante. El sector dominante no lo es porque tenga más dinero. No, no es el dinero. Yo soy dominante cuando mis ideas están presentes en la cabeza de toda la gente. Ese es el dominio, no es el pisto. Muy bien. Pero ocurre que cuando se derrumbó la Unión Soviética, se derrumbaron los cafetaleros en una relación directa. ¿Y qué ocurre hoy? ¿Cuál es la característica hoy? En aquel momento, hasta un número de oligarcas manejaba uno, 10 o 12 o 14, y así se decía, 14 familias o 10 familias. Hoy no. Hoy, cuando hablamos de oligarquía, no nos estamos refiriendo a un sector o un grupo específico. No. Nos estamos refiriendo a un bloque de la economía que lo encontrás en la banca, lo encontrás en la industria, en lo que queda de café, y en gente que no es ni banquero, ni empresario, ni terrateniente. Es decir, oligarquía entendida como una ideología. Como una ideología. Y lo encontrás en partidos políticos. En algunos, como el FMLN, a quienes les gusta parecer como de izquierda, tienen una cabeza oligárquica. Porque la oligarquía hoy no es un grupo contante y sonante, no, es una ideología oligárquica que impide que el país dé un paso adelante. Esa es la confrontación, Alfredo, real. Yo estoy de acuerdo con Dagoberto que no hay que ver esto como una lucha entre partidos. Y lo dije al principio del programa, que a mí lo que en realidad me interesaba es lo que está detrás de los partidos políticos. Y para mí en realidad lo que tenemos es una lucha de visiones. La visión de un país. Y aquí de nuevo la importancia de la familia. Mi padre tenía un doctorado en economía de la Universidad de Berkeley. Él no era solo un caficultor. Y me heredó esa lucha por una visión de progreso, una visión de inclusión, una visión de desarrollo. Por eso es que yo no termino de darle gracias a Dios por mi padre. Porque él siempre me dijo, mire hijo, entre más uno tiene, más obligado está a dar. Y dar, como dice Dagoberto, no solo es pisto, porque pisto a veces se convierte en una maldición, porque la clase política que tenemos está obsesionada con el pisto. Y eso es el monstruo que nos está carcomiendo y el monstruo que nos impide, Dagoberto, progresar. Correcto. En ese sentido, Correcto. yo creo que debemos hacer un análisis más profundo de nuestra realidad política. Y por eso es que a mí ninguno de los tres grandes candidatos me convence.
Y aquí no quiero sonar como alguien que está haciendo propaganda, porque en realidad no lo quiero hacer, pero quiero poner ejemplos de lo que estoy viendo. Tomemos a Josué Alvarado. Josué Alvarado es una persona que empezó desde abajo, que tuvo que emigrar por la falta de seguridad y la falta de oportunidades. Y veamos a dónde ha llegado. Ese es el tipo de persona que necesitamos. Josué no está obsesionado con el pisto. Y digo pisto de una manera despectiva, porque el dinero merece respeto cuando es bien habido. El pisto es lo mal habido. Y en ese sentido yo quisiera que recalcáramos, y tal vez lo podemos hacer más adelante en este programa, el porqué del monstruo, el porqué los partidos políticos tradicionales y nuevos quieren proteger esos privilegios. Porque ellos están buscando privilegios para sí y no privilegios y oportunidades para la población. Ese creo que debe ser el meollo del debate político ahorita. Alfredo, tenemos una nueva, hablando de gobernabilidad, yo decía, se elige un nuevo gobierno, hay una asamblea legislativa con una configuración de fuerzas que determinan gobernabilidad, pero también tenemos una nueva sala de lo constitucional. ¿Cómo veamos ese escenario un poco más ampliado de lo que puede tener el país más adelante, sabiendo de que se necesita revisar, como decía el doctor David Escobar Galindo, una agenda nacional a fin de tener claro dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como país? Mira, en este libro que acabo de comprar, Cómo se destruyen las democracias, pasa por la destrucción de las instituciones. Y en ese sentido creo que tenemos que tener mucho cuidado con el actuar de la partidocracia. Yo de las pocas cosas en que estoy en desacuerdo con la fórmula de Vamos es en la elección del fiscal general. Yo creo que Raúl Melara es una persona correcta, muy capaz, y yo prefiero tener a una persona así que a un fiscal mediático dispuesto a perseguir en pro de su mercado, pongámoslo de esa manera. Yo sí creo que la justicia debe ser objetiva. Ahora, no siempre se logra. Yo soy gran admirador de los Estados Unidos y ustedes saben que en Estados Unidos el fiscal general, que ya se llama el Attorney General, lo elige el presidente. Y ahí tenemos que... Y lo quitó al presidente. El presidente quitó al anterior fiscal. No, correcto. No tiene. Correcto, porque está politizado. Pero también tenemos el ejemplo de la fiscal general en tiempos de Obama, que se reunió a escondidas en un avión, en un aeropuerto secundario con Bill Clinton para que no le cayeran encima a la Hillary Clinton por todas las ilegalidades que había hecho. Entonces, eso creo yo que nos debe de demostrar la importancia de tener instituciones independientes, la importancia de tener una sala de lo constitucional independiente y una fiscalía general independiente. Dagoberto, te doy la palabra cuando regresemos para que me des también tu enfoque, tu análisis desde esa perspectiva de estos dos actores importantes, ¿no? Corte Suprema de Justicia, nueva sala de lo constitucional, la elección de un nuevo fiscal general y por supuesto también el rol que va a determinar en el tema de gobernabilidad esta configuración de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. Un nuevo gobierno que se elige en el país. Por cierto, saludos muy especiales a Paul Steiner, les envía este saludo y dice: Ernesto, un fuerte saludo para ti, para Alfredo y Dagoberto, grandes pensadores e intelectuales que han sabido tolerar diferencias de opinión en pro de un mejor país. Así es que les reconoce Paul Steiner este comentario, ¿verdad? Paul Steiner es un permanente también panelista de Ernesto López Radio los días miércoles.
cada quien desde su punto de vista examinando el país. Nuestro problema no es ideológico, Ernesto, su causa es un sistema de gobierno viciado por el control inconstitucional de los poderes fácticos sobre los partidos políticos para mantener su propio poder y seguir, desde luego, beneficiándose del mismo, ¿verdad? Es parte de la tesis con la que complementa Paul este saludo que les envía a ustedes. Voy a la pausa comercial y regreso con más. Gracias por estar con nosotros. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que están en los Estados Unidos y a quienes nos están también sintonizando y de visita acá en nuestra tierra, hoy con motivo de las fiestas de fin de año. Así es que desde ya, gracias por estar participando, muy activos en las redes sociales, gracias por sus comentarios. Nos interesa conocer la opinión de cada uno de ustedes. Favor, hágala de la forma más oportuna, más respetuosa, para tomarlas en consideración y de esta manera trasladársela a nuestros invitados. Dagoberto, tenemos una nueva sala de lo constitucional, una nueva elección del fiscal, un presupuesto general aprobado. ¿Qué logras visualizar tú a partir de estos componentes vitales de una democracia como la nuestra, para lo que viene del resto de años? Resulta que una cosa es el gobierno y otra cosa es la gobernabilidad. Uno no es parte del gobierno, pero quiéralo uno o no, está en el terreno de la gobernabilidad. ¿Qué es el gobierno? Un gobierno es un equipo humano que se alterna y que se encarga de administrar la política del Estado. Mira qué difícil, porque los seres humanos no miramos al Estado, simplemente miramos al gobierno como ese equipo humano. Ese gobierno se cambia cada 5 años. El Estado no. El Estado es el conjunto de los aparatos políticos permanentes que garantizan los intereses de un sector poderoso. Esos aparatos políticos permanentes es lo que en el derecho se conoce como instituciones. La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Asamblea, las alcaldías, todos esos son aparatos políticos, es decir, puntos de concentración de poder político. No olvides, por favor, que no hay nada más político que la justicia. Esa justicia no se administra, se imparte. Eso requiere un poder político. Ese conjunto de aparatos se llama Estado. La administración de ese poder es lo que se llama gobierno. Y lo que se llama gobernanza es la forma como la política de ese gobierno se cumple. Y uno está interesado en principio en la gobernanza. No, hombre, es que depende de en beneficio de quién se gobierne. Vos oís todos los días una figura de agenda de país. ¿Y qué es el país? El país es una noción fáctica, física. Cuando hablamos de país estamos hablando, en el caso de nosotros, de 20,000 kilómetros cuadrados, de sus fronteras, sus ríos, sus volcanes y su población. Ahora, esos 20,000 kilómetros cuadrados ¿tienen una agenda política? No, hombre. ¿Y quiénes son los que tienen agenda política? Los bloques de poder que tienen capacidad para tener una serie de puntos que hay que cumplir.
la agenda de un oligarca, la agenda de un burgués, con el que podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, en la medida en que un burgués plantee reformas en el país, reforma, cambios y transformación, esa es la agenda. ¿Hay agenda de país? No hay. No hay. Eso no existe. Eso no existe. Ahora bien, esto nos indica que en la sociedad nos movemos diferentes intereses. Yo expreso los intereses de lo más extenso, de lo más multicolor, de la gente de abajo. Con ellos está mi compromiso. Por eso mi agenda es la agenda de la gente. ¿Y cuáles son los puntos de la agenda? Reforma educativa, reforma de salud, reforma tributaria, reforma agraria, reforma política, reforma de género, reforma de la democracia, reforma de la economía. Hay que volarle la cabeza al neoliberalismo. Hay que organizar un nuevo Estado en nuestro país sin falta. Hay que cambiar el sistema. Oí bien esto, por favor. El sistema. Eso es lo que hay que cambiar. Reforma de las relaciones internacionales. Con América Latina, con los Estados Unidos y con el mundo. Con todo el mundo relacionado. Dagoberto, esta es la agenda. Yo recuerdo, Dagoberto y también Alfredo, yo recuerdo que en una declaración que hiciera uno de los magistrados salientes de la Sala de lo Constitucional, fue tajante, enfático en sostener que una de las tareas pendientes que le quedó a la Sala de lo Constitucional saliente era haber tocado los temas económicos del país. No sé si ustedes se recuerdan que lo dijo el doctor Florentín Meléndez. ¿Sí? El tema económico, que era la factura pendiente, ¿no?, que había quedado. No se tocó el modelo económico del país. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Es que, mira, yo cuando se habla de modelo económico hay que ser más específico. Claro, Dagoberto habla desde la óptica marxista, cosa que yo no comparto definitivamente. Aparentemente. Pero... Sí, pero bueno, hablar de volar, si hablar de volarle la cabeza al neoliberalismo es bastante fuerte. Claro. ¿Cómo se llama? Y yo no creo en el neoliberalismo, creo en el liberalismo, que es otra cosa. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Y entonces, y también creo en la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad es esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad. Ahora, yo no creo en la gobernabilidad a cualquier precio. En eso estoy totalmente en desacuerdo. Y eso es lo que aparentemente busca la partidocracia, la gobernabilidad a cualquier precio. Ahora, en la cuestión, y ustedes me han oído hablar del monstruo, y el monstruo es el aparato político partidario, le hace la partidocracia, que alimenta los privilegios de alguna parte del sector privado, y eso, y también de la izquierda, porque ahora oligarcas hay de todo. Correcto. Así que cuando hablas de oligarquía hay que hablar de la nueva oligarquía. Exactamente. ¿Verdad? Así que creo que es necesario, y si me permitís, Ernesto, ahondar un poquito más en lo que es el monstruo. Y para mí lo que es el principal problema del Salvador. El principal problema del Salvador es el problema fiscal. ¿Y a qué le llamo yo problema fiscal? Primero, el excesivo gasto público, especialmente el gasto corriente. Segundo, la excesiva presión fiscal, porque les guste o no les guste, como decía Funes, la plata se va donde la tratan mejor, ¿verdad? Y eso es, así es la gente. Tercero, el excesivo endeudamiento. Es una vergüenza de que la mayor parte del gasto público se vaya a pagar intereses. Correcto. Y también es una vergüenza de que a los pobres trabajadores el gobierno les
quita su dinerito para pagarles el 1%, ¿verdad? Totalmente, de acuerdo. Sí. Que ese es parte del problema fundamental de las pensiones. Sí. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Yo tengo aquí, brevemente les voy a decir las soluciones que yo creo se deben llevar a cabo. Uno, reducir el gasto público, especialmente el gasto corriente. ¿Qué significa? Congelación de contrataciones, no más contrataciones para el sector público. Segundo, un programa de retiros voluntarios. Todos aquellos que ya se han retirado y siguen mamando sueldo, para afuera. Tercero, consolidación institucional. Aquí todas esas entidades que se forman por el populismo y que son totalmente innecesarias y que pueden consolidarse, es necesario. Y tercero, reducción de deuda. Todo el ahorro que se lleve a cabo de estas medidas debe de ir a retirar deuda para reducir el servicio de la deuda que tenemos. Segundo, enfocarse en la inversión productiva. Y aquí no es productivo en el lugar de decir producir bienes. Productiva es inversión en educación. Retomar Educo, escuelas charter y hacer escuelas normales. No podemos tener profesores de apodo nada más. Correcto, correcto. Salud. Tenemos que tener asociaciones público-privadas. No significa privatizar la salud. Significa permitirle a algunas empresas tener sus propias clínicas. Y eso que se deduzca de los impuestos, porque no podemos seguir pagando al Seguro Social para que le vengan a decir a los trabajadores, mire, venga dentro de 6 meses, o no tenemos medicinas, así que vea cómo las compra. Y tenemos que tener asociaciones cívicas que presten servicios que el sector público no presta. Seguridad. La despolitización de la PNC. No podemos seguir admitiendo una administración policial al servicio de antiguas alianzas. La Guardia Civil, uno que trabaje en el campo, ese vacío que hay de autoridad es intolerable y es lo que está previniendo que el agro despegue, está previniendo que se generen empleos. Tenemos que tener instituciones comunitarias que apoyen al aparato de seguridad, porque lo que el sector privado gasta en seguridad, claro, lo pudiera invertir en generar más empleo y generar más productividad. Infraestructuras. Tenemos cuánto le cuesta al país esas trabazones en Los Chorros. Ahí se podría privatizar en el sentido de ¿cuál es la palabra? Concesionar una vía alterna para aquel que no quiera estar en la trabazón, que pague peaje en una vía alterna. Tenemos que, a mí me dio mucha tristeza escuchar al presidente de CEPA venir a decir de que uno de los grandes logros del aeropuerto era haberle puesto techos solares al parqueo, que está bueno, pero no es un gran logro. ¿Por qué no se permite la concesión del aeropuerto? ¿Por qué ese diseño tan populista de la ampliación del aeropuerto? O sea, eso un concesionario no lo hace y beneficia a los usuarios del aeropuerto. El puerto de la Unión. Yo estoy de acuerdo en que, es más, yo hasta preferiría que el puerto de la Unión lo tomara el concesionario del puerto, Puerto Cortés en Honduras,
que es supuestamente filipino, pero en el fondo creo que es chino, a mí no me importaría. ¿Por qué? Porque los hondureños tienen casi terminado el Canal Seco. Y al tener el mismo concesionario de Puerto Cortés con la concesión de la Unión, creo que se puede terminar el bendito proyecto del Canal Seco. Y así podemos tener infinidad de veces. Lo de las AFPs. Hablemos de eso cuando regresemos, si parecen, así de manera más amplia, porque me están pidiendo ya la pausa comercial, el tema de las pensiones. A ver, y lo otro es... ¿qué opinión tienen ustedes de la campaña electoral del país? Que es diferente, ¿no? Vamos a hablar de la campaña electoral, de las ofertas que están haciendo. ¿Llenan las expectativas a criterio de ustedes de lo que los salvadoreños verdaderamente merecen escuchar de sus candidatos? Y sobre todo también, ¿qué piensan de las encuestas electorales? Vamos a hablar de esos, en estos 30 minutos que nos quedan, de esos elementos. Vamos a la pausa y gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dagoberto, ¿llena las expectativas de lo que el salvadoreño promedio y en general necesita oír de los candidatos presidenciales? ¿Cuál es tu lectura de los temas así un poco ligeramente que hemos mencionado en el anterior bloque? Pensiones y otros aspectos que tienen que ver precisamente con los dos grandes problemas de este país. Problema económico y problemas de seguridad. La sociedad humana es una construcción compleja en donde se mueven los intereses. Un interés es una necesidad organizada. A la base de cada interés hay una necesidad organizada. Y si una sociedad humana va a sobrevivir, requiere que esa sociedad desarrolle la capacidad de ponerse de acuerdo, la capacidad de dialogar y la capacidad de negociar, la capacidad de distinguir entre las diferencias y los acuerdos. No hay acuerdos sin desacuerdos. El desacuerdo requiere un trato especial, un trato especial. Y el avance de los acuerdos, esa es una habilidad, una capacidad. No es un problema moral, no es para dar consejos, que está bien el consejo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero ojo, es una habilidad. Sobreviven las sociedades que son capaces de ponerse de acuerdo. Ok. Pensiones. Y ocurre de que no hay acuerdos sin desacuerdos. Y uno debe saber el origen. Por ejemplo, una sala de lo constitucional. Una sala de lo constitucional. ¿Es posible pensar en una sala que no sea partidista? No. No. ¿Y por qué? Es que estructuralmente las cosas están organizadas de esa manera. Los partidos políticos son los dueños del aparato del Estado. Y eso no es ninguna ilegalidad, no, al contrario, es un principio constitucional. La economía está expresada en la Constitución. Ojo. Y el principio constitucional de la economía expresa un Estado con capacidad de intervenir en la economía. Estamos hablando de la Constitución de 1950, cuando el presidente del país era el coronel Óscar Osorio. Pero Osorio se reunió con gente muy capaz que diseñaron con oligarcas. Y también, y diseñaron un país. Entonces, no se puede pensar en una Corte Suprema sin el papel de los partidos políticos. Ahora bien, hay una crisis. Eso está a la orden del día. Crisis del régimen político y crisis del régimen político. ¿A dónde apreciamos eso? En la campaña electoral. El primer rasgo,
es la crisis intelectual. Todo bloque político tiene una fuerza intelectual, que es el sector que se encarga de explicar las cosas, de influir en las cosas. Y mira la crisis intelectual de esos bloques. Eso lo ves en la campaña. Lastimera, muy pobre. Nunca habíamos tenido una campaña así. Claro, ha cambiado el ser humano. Hoy el ser humano no es el de los grandes mitines. No, ya no. ¿A dónde se desarrolla hoy la campaña electoral? En unas cajitas así, más chiquitas que la de Alfredo, casi la mitad. Ahí está la campaña electoral. Chiquita. Así, Alfredo carga de todo. dos cajitas. De todo tamaño. Aquí está la campaña electoral. Mira cómo ha cambiado. Y el pueblo hoy no atiende grandes discursos, no, rápido, corto, con mensajes claros y diáfanos. Esa es la campaña electoral. Ahora, la encuesta es un trabajo de empresas que saben hacer eso, y recogen las opiniones de la gente. Allí no hay ningún problema. Si uno mira la encuesta, va ganando un candidato. Alguien tiene que ir ganando, hombre. Claro. Eso es así. Por eso es que eso no es el punto. El punto fundamental es en beneficio de quién gobierna un gobierno. Ese es el punto. Alfredo. Dale. Ningún gobierno gobierna para todos. Eso no puede ser, hombre. Debería de ser. Sí. Mira la política de las pensiones. La gran puñalada que la gente del FMLN le dio a su gente. A pesar de que Hugo reconoce que pensiones son bajas y ofrece subirlas. Claro. Esa es una cosa electoral. Y estos personajes piensan que la gente olvida, que la gente no tiene inteligencia. Ustedes, señores del FMLN, lanzaron a la pobreza, al desempleo y a la angustia a millones de personas. Hoy actúan como si no han hecho nada. Alfredo. Mira, yo creo que las cosas hay que puntualizarlas. Yo creo que las pensiones deben ser reformadas sin ser desnaturalizadas. Cuando yo estuve en el gobierno, yo quizá fui el precursor de la privatización de las pensiones, pero no se hizo como yo lo tenía visualizado. Yo nunca creí en que las pensiones debieran caer en manos de los bancos. Correcto. Porque había un gran conflicto de interés. Y eso fue uno de los grandes errores que se cometieron. Para mí sería otro grave error pretender regresar al sistema de reparto, que es un sistema fracasado aquí y en todo el mundo. Si no, veamos la crisis de pensiones en Europa. Eso es por el sistema de reparto, que es un sistema que no funciona. Sí hay reformas que se pueden hacer. Prohibir que el gobierno se nutra de las pensiones. Correcto. Permitirle a los administradores de pensiones que inviertan para obtener mayores retornos. Revisar la cuestión de lo que se cobra por manejar las pensiones y tratar de introducir un sistema de mayor competencia, que los pensionados puedan escoger quién les maneja la pensión. Así que hay mucha tela que cortar, pero también quiero analizar lo de la campaña electoral. Para mí la campaña electoral es casi insultante, porque nos están vendiendo bebidas gaseosas. Y yo, en lo personal, cada vez que veo un anuncio político, lo quito. Me da cólera que basan mucho en su oferta electoral en andar regalando el pisto ajeno. ¿Y a qué le llamo yo el pisto ajeno? El dinero de los contribuyentes. Andar ofreciendo cosas
que como a ellos no les cuesta, y andar vendiendo privilegios que como a ellos no les cuesta, en el lugar de estar hablando lo que Dagoberto dice, reformar el sistema. De nuevo, sin desnaturalizarlo, porque tenemos que corregir errores, pero no destruir lo que en realidad funciona. Ok, voy a la pausa última y las reflexiones finales de este tema. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por estar muy activo en las redes sociales también. Gracias. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a entrar un poco ya en las conclusiones de estos interesantes temas que hemos tenido con dos grandes amigos, grandes pensadores, lectores muy bien de lo que sucede en el país, Alfredo Mena Lagos y Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, tus reflexiones finales en cuanto a, digamos que, ¿cuál es la sorpresa que en el país puede haber con estas elecciones? No hay ninguna sorpresa. No. El tema no está situado allí. ¿Las encuestas electorales qué te parecen? Bueno, las encuestas tampoco son el centro neurálgico del punto, no. Ahí se trata de empresas muy calificadas que están haciendo su trabajo. Hasta el 16 de enero hay, digamos, el espacio, la licencia para hacer publicaciones de estas, ¿no? Todavía está pendiente lo que va a ocurrir. Y si yo digo que estoy ganando en las encuestas, voy a ganar en la mesa, mira. No. Dagoberto, perdona que te interrumpa. Sí. El domingo hay un debate, un segundo debate que esperamos que realmente tenga un formato atractivo, el que va a desarrollar Asder. El candidato que aventaja las preferencias electorales, Nayib Bukele, no asistió al de la Universidad Nacional. ¿Qué piensas de no asistir? Porque entiendo que no va a asistir también al de Asder, ¿no? ¿Qué piensas tú? A mí me parece que esa no fue una decisión electoral, sino que fue una decisión política. A partir del hecho de que la dirección de la Universidad del Salvador es partidaria. Es partidaria, ¿no? Sí. Y hubo una participación de la dirección de un partido político en la organización del evento. Esta es una cosa increíble. ¿Justifican la ausencia de Bukele entonces en él? Entonces, es política. ¿Y en el caso de Asder? No es electoral. ¿Y en el caso de Asder debe de asistir a tu criterio? No lo sé. En el caso de Asder no lo conozco. A ver, ¿por qué te hago la pregunta? Porque el país necesita conocer, desde luego, el liderazgo o la opinión que tienen los candidatos presidenciales. Bueno. A eso me refiero. O sea, perdona un poco el... Es que miren, han cambiado tanto las cosas en la cabeza política del ser humano que ahora lo que se llama programa de gobierno no es tan importante para la gente. Porque la gente ya aprendió de que los gobiernos, cuando son gobiernos, no hacen las cosas a las que se han comprometido. Ese es el problema. Alfredo, por cuestiones de tiempo. También, bajo ese mismo énfasis. Yo les quisiera recordar que en las elecciones presidenciales de Costa Rica, el candidato que resultó electo, un mes antes de las elecciones, tenía el 3% en las encuestas. Creo que es algo que se debe de tomar en cuenta. Ahora, ese darle vuelta a las encuestas demanda ser audaces en las propuestas. Y este es el consejo que le doy a los que van abajo en las encuestas. El Salvador necesita soluciones, no salidas. Y lo que están ofreciendo los tres grandes candidatos son salidas a su favor. Y eso es peligroso, porque en el fondo es más de lo mismo. En el fondo es darle de comer al monstruo. En el fondo es seguir arrestando las posibilidades de progreso del ciudadano salvadoreño. Y eso, a mi manera de ver,
me duele para las futuras generaciones, porque no vamos a salir de esta situación que tenemos si no somos audaces, definidos y preservando los valores que la sociedad debe de fortalecer: familia, vida y seguridad. ¿Deben los debates ser prioridad para una campaña electoral, los debates presidenciales? Mira, no es prioridad, porque no es prioridad, pero sí es necesario. Ok. ¿Sí? ¿Son importantes los debates? ¿Sí? Miren, ustedes han observado el debate que hemos tenido con Alfredo. Tenemos diferencias, pero miren cuántos acuerdos han aparecido. ¿Sí? La habilidad de una sociedad es ponerse de acuerdo. Aquí están los desacuerdos y aquí están los acuerdos. Si no aprendemos a negociar a tiempo, esto va a estallar. Pero no a cualquier precio. Sí. Como dice Alfredo, pero no a cualquier precio, dice Alfredo. Y es correcto. Ok, interesante. A partir de este viernes, ningún funcionario público o de alcaldía o la misma presidencia podrá inaugurar o publicitar obras de beneficio para la población. El Código Electoral establece 30 días antes de la elección que se trate, también en el caso de las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Ningún ente estatal deberá de hacer propaganda o inaugurar obras. Ese es como punto de información que quiero dejar claro de lo que se tiene previsto, también de lo de las encuestas electorales, ¿verdad? Ahí está. Prohibido publicitar obras estatales. Alfredo Mena Lago, como siempre, gracias por habernos acompañado esta mañana. También gracias a ti, Dagoberto. Te extrañamos siempre, pero qué bueno tenerte el tiempo acá con nosotros. También, Alfredito. Gracias. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio, 6 de la tarde. Debate político semanal también, muy interesante. No se lo pierda. Ahí estamos con Astrid Ábalos a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.